buenas tardes, amigos, bendiciones, Dios les guarde. Qué oportunidad preciosa que me da Dios, ustedes, al permitirme entrar a sus hogares a través de la televisión. Y una vez más estoy con ustedes por la gracia de Dios para bendecirlos con el poder de la palabra. Hoy vamos a tener un tema que he titulado: ¿es verdad que todos somos hijos de Dios? ¿Es verdad que todos somos hijos de Dios? Alguien decía: amanecerá y veremos. A nosotros nos han enseñado que todos somos hijos de Dios. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad absoluta y no hay otra palabra, no hay otra verdad por encima de la palabra. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y por encima de Dios no hay nadie. Y por la palabra, por la Biblia, usted será juzgado. Vale más que usted empiece a leer la palabra, vale más que empiece a escudriñarla, vale más que empiece a conocer la voluntad de Dios para su vida y a recibir los beneficios de la palabra de Dios. Gozo, paz, bendición, redención, liberación, sanidad, restauración, cambios, respuestas para su vida. Da la palabra de Dios, quita ataduras, libera de paradigmas y revela a Cristo como el Hijo de Dios. La Biblia es cristocéntrica. Ya hay un hilo de sangre desde el Génesis al Apocalipsis. Se llama el hilo mesiánico. La Biblia gira alrededor de Cristo y Cristo es el fundamento y la cabeza de la iglesia, y eso lo afirma la palabra de Dios. Tenemos una base bíblica en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1, que dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Este es el texto bíblico, lo vuelvo a leer. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es verdad. Mire que el Nuevo Testamento trae una de las más grandes y profundas revelaciones que hay en el Nuevo Testamento. Es la verdad de que Dios es el Padre Celestial y que cada creyente es su hijo. Entonces, en primera instancia vamos a mirar que ser hijo de Dios, escúcheme bien, ser hijo de Dios es un especial y grandísimo privilegio. Es lo más grande que tiene un ser humano, porque ofrece la más grande de la salvación. Por eso allá en Juan capítulo 1, versículo 12, dice así, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí tenemos una verdad de apuño. Dios empieza a revelarle al hombre que el verdadero hijo de Dios es el que cree en Cristo y le recibe, le reconoce como el Señor y Salvador, y eso le da el derecho de ser hijo de Dios. Vuelvo y le repito: los hijos de Dios son los que le reciben y le reconocen como el Señor y Salvador de su vida. Cuando usted haga eso, usted es hijo de Dios. Eso se llama nuevo nacimiento. Cuando una persona va a una iglesia, cree en Dios, tiene mucha fe, lee la Biblia, hace buenas obras, es una buena persona según el mundo, según la religión, según los hombres, esa persona no es hija de Dios. Es una criatura de Dios. Es creado a la imagen de Dios. Eso quiere decir criatura de Dios, que es creado a la imagen de Dios y creado por Dios. Y el hombre tiene la imagen de Dios que se expresa en los sentimientos, en los pensamientos, en el don de la palabra, la voluntad, la inteligencia, el gozo,
la paciencia, la sabiduría, tener discernimiento entre el bien y el mal. Esta es la imagen de Dios, tener la capacidad de tomar decisiones, cosa que no tienen los animales que viven por instintos, y Dios les programó su ADN y ellos viven por instintos y por ciclos su vida sobre la tierra. Pero el ser humano tiene la capacidad de reconocer que hay un Dios. Hay algo interno en el hombre que le dice que hay un Dios. Esa es la presencia de Dios puesta por Él. Para cuando Él hizo al ser humano, sopló y le dio aliento de vida. Es la presencia de Dios. Eso lo hace diferente del reino animal, porque es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Tiene conciencia del bien y del mal. Sabe qué es la justicia y sabe qué es la injusticia. Sabe qué es el amor y sabe qué es el odio. Sabe qué es bueno y sabe qué es malo. Por eso es importante que usted entienda que es un privilegio, y es el privilegio más grande debajo del sol, el ser hecho hijo de Dios. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 7 dice así: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Se da cuenta? Así que ya no eres esclavo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted practica el pecado y tiene una iglesia y tiene una religión, cree en Dios, tiene mucha fe, pero esa fe no se traduce en obediencia, en reconocimiento del señorío de Cristo, usted es una criatura religiosa. Usted tiene una religión, usted va a una iglesia, usted tiene fe. Todo eso está bien, pero no es suficiente, porque el Hijo de Dios no es esclavo ¿de qué? Del pecado. El pecado esclaviza, por eso es que la gente no puede dejar fácilmente la droga. No puede decir el drogadicto de 5 o 10 años, ni siquiera de un mes voy a dejar la droga, porque es aditiva, porque el pecado es aditivo. Y se pega al ser humano, y solamente el poder libertador de Cristo hace al hombre libre. Y Jesús lo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Verdad de qué? La verdad del Evangelio. ¿Libertad de qué? De la esclavitud del pecado. Y esto es tan cierto. Usted oye que hay una organización fabulosa de mucha bendición que se llama Alcohólicos Anónimos. Existe en todo el mundo, es una bendición. Miles de personas han encontrado refugio y descanso, y miles de hogares han encontrado un remanso de paz. Pero los Alcohólicos Anónimos tienen una desventaja: que ellos no pueden romper el ciclo del poder adictivo del alcohol, y por eso ellos deben permanecer por meses, por años, asistiendo a las terapias de Alcohólicos Anónimos. Pero si una persona alcohólica va a los pies de Cristo y se arrepiente de verdad, el poder libertador de Cristo, el poder libertador de la palabra, lo hace libre de la esclavitud del alcohol, de la droga, de la nicotina, de la pornografía, del odio, de la amargura, del orgullo, de cualquier cosa que lo tenga esclavizado. Usted es libre, pues, y por eso dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y los hijos de Dios no son esclavos, sino únicamente de Cristo Jesús. Y ser esclavo de Cristo Jesús es ser libre para vivir una vida sin contaminación ni inmundicia en medio de este mundo. Por eso es muy importante que usted entienda que no todos somos hijos de Dios, que hay una diferencia entre ser hijo de Dios. Ahora, en segunda instancia, ser hijo de Dios es la base de la fe y la confianza en Dios. Todo hijo de Dios confía en Dios ciegamente. Para eso tenemos allá en el libro de Mateo, en el capítulo 6, verso 25, tenemos lo siguiente. Vea, Mateo 6, 25. Le leo, dice así, vea: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Pregunta el Señor: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Entonces, si usted tiene fe en Cristo Jesús, confianza, cuando usted tiene confianza se acerca al Señor. Por eso una persona que es religiosa le cuesta acercarse a Dios. Y si se acerca, como que no encuentra respuesta. ¿Por qué? Porque entre usted y Dios hay una barrera que se llama pecado. Y ahí donde la iglesia, ahí donde la religión falla, porque solamente Cristo puede remover esa barrera llamada pecado. Y por eso es necesario que usted sea lavado en la sangre de Cristo para que sea quitado todo pecado y usted tenga acceso al trono de la gloria de Dios a través de Jesucristo, que decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso Cristo es la única alternativa y la única esperanza para cualquier ser humano que quiere solucionar el problema de su crisis personal. No las iglesias, no las religiones. Por eso, el que tiene a Cristo en su corazón tiene esperanza de gloria eterna, no de condenación. Cuando un hijo de Dios ha nacido de nuevo y tiene a Cristo en su corazón, no le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es una puerta de acceso a la gloria de Dios. Pero el que tiene religión, tiene tradición, buenas obras, se autojustifica, tiene pavor a la muerte, porque él no tiene esperanza más allá. No ha entendido qué quiso decir Cristo, que dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El quiz del asunto está en que la persona debe arrepentirse si quiere o no. Y mucha gente cree en Cristo, pero no se arrepiente. Jesús le dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Por eso usted necesita pasar de la fe pasiva a la fe activa. La fe activa es que usted va a los pies de Cristo y le dice: Señor, aquí estoy, perdóname, soy un pecador empedernido. He hecho cosas inenarrables, me avergüenzo. Perdóname, Señor. Recíbeme como tu hijo y lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Cuando usted hace eso, usted se vuelve hijo de Dios y heredero de las bendiciones de Dios y coheredero en Cristo. Mire lo que dice allá el libro de Romanos capítulo 8, verso 16, que dice así, vea. Romanos 8, 16 dice así, vea. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Aquí tenemos algo precioso que el Señor dice. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo. Una grande diferencia, muy grande diferencia, abismal diferencia entre una criatura de Dios que cree en Dios, que tiene religión, va a una iglesia y puede leer hasta la Biblia, hace buenas obras, es que esa persona no es templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo, porque no ha recibido el Espíritu Santo. Cuando una persona se arrepiente, el Señor limpia su vida, su corazón de pecado, y viene el Espíritu Santo y hace morada en él y su cuerpo se vuelve templo del Espíritu Santo. La gente no sabe eso, el diablo sí, y por eso es que el diablo todos los pecados los comete para destruir el cuerpo. Ejemplo, el cigarrillo. Le metió en la cabeza a los hombres y a las mujeres que fumar cigarrillo daba clase, era era símbolo de avanzada, de ser sexy y de disfrutar de la vida, pero no le dijo que tiene más de 500 elementos químicos tóxicos que producen cáncer y diversas enfermedades, y la gente termina 10, 20, 30 años, de acuerdo a la constitución física de la persona, termina sufriendo de muchas enfermedades y especialmente el cáncer del pulmón, y tiene una muerte terrible. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que su cuerpo pertenezca al Señor, porque el ser humano, o sea, usted que me está escuchando,
fue hecho para adorar y glorificar a Dios. Por eso cuando Dios hizo a Adán y Eva, los hizo sin pecado. Y el diablo atacó a la máxima creación del Señor, después del universo y la tierra y todo. Hizo al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que señoreara, gobernara, se multiplicara y tuviera comunión con él. Por eso usted lee en el Génesis que Dios bajaba al atardecer y tenía comunión, una charla de amigo a amigo, de tú a tú con Adán y Eva, antes de que ellos tuvieran pecado. Cuando Adán aceptó la oferta de Eva de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, de la vida y de la muerte, entonces murieron espiritualmente, dice, y sus ojos fueron abiertos y descubrieron que estaban desnudos. Cuando Dios nos hizo, no nos hizo con ropa. La ropa de Dios es la piel. Y como estaban llenos de la gloria de Dios, no se veían desnudos, porque la gloria de Dios trascendía de Adán y Eva y tenían comunión con Dios. Cuando el hombre pecó, inmediatamente perdió la gloria de Dios y empezó a morir. Y el pecado produce miedo. Y por eso hay miles de personas llenas de temor, tomando pastillas para los nervios, con estrés, con toda suerte de traumas, producto del miedo, miedo a salir a la calle, miedo a las alturas, miedo a la muerte, miedo a los carros, miedo a las motos, miedo a la gente que consume droga, miedo a la enfermedad, miedo a los enemigos, miedo aquí, miedo allá, miedo de día, miedo de noche. ¿Por qué? Porque eso es uno de los frutos del pecado. Pero cuando usted tiene a Cristo, la Escritura dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, o sea, espíritu de miedo, sino de amor, poder y dominio propio. El Espíritu mora en el creyente, y el creyente lleno del Espíritu Santo no tiene temor de nada, porque el Espíritu Santo mora en él, y si Dios está con él, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso fue lo que hizo que Pablo, Pedro y todos los apóstoles dieran su vida por amor a Cristo y fueron sacrificados de forma violenta por los enemigos de Dios. Porque el que es de Dios ama las cosas de Dios, y el que no es de Dios odia las cosas de Dios. Y yo lo digo, Dios me permite a mí evangelizar permanentemente en la ciudad, casa a casa, y hay personas que apenas le digo que el Señor le ama y dicen, no, Señor, no. He encontrado señoras, muchas mujeres aquí en Barranca, me dicen, yo no quiero saber nada de Dios, yo no quiero, a mí no me hable, yo estoy bien, déjeme sola. Y se enfurecen, tienen demonios, se enfurecen, no quieren saber nada de Dios, dicen, no, yo tengo mi religión, y no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque no son hijos de Dios. El refrán popular dice, hijo de tigre que sale pintado. Y cuando usted es hijo de Dios, Él quiere que usted esté más consciente por medio del Espíritu Santo. Y en Romanos 8, versículo 15, dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces, Dios quiere que usted entienda. Perdón, leí donde no era, qué pena. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido ¿qué? El espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud, que es del pecado, el espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo, para que estemos sin temor. La gente que tiene el espíritu del mundo vive con miedo. Por eso tenemos alarmas, cámaras, pedimos seguridad, más pie de fuerza policíaca, ejército, que refuercen las fronteras, más armas. Tenemos perros guardianes, celadores particulares. ¿Por qué? Porque el miedo domina la sociedad. Porque el hombre sin Dios vive con miedo. Vuelva al Génesis. Lo primero que experimentó Adán y Eva después de que pecaron fue miedo. Y luego empezaron los problemas entre los seres humanos, entre la esposa y el esposo. Dijo, la mujer que usted me dio, ella fue la que me dio, ella tiene la culpa. Y eso no es lo que pasa en todas partes. Nos vivimos echando la culpa, fue él.
Y nadie quiere asumir responsabilidades. Eso es producto del pecado, porque si fuéramos hijos de Dios, tendríamos responsabilidad y aceptaríamos nuestras cosas y no tendríamos ese espíritu de miedo. Ahora, si usted es hijo de Dios, una evidencia de que usted es hijo de Dios es que el hijo de Dios le gusta hablar con Dios. En otras palabras, clama a Dios, ora a Dios permanentemente. El diablo, para reemplazar la oración, escúcheme bien, el diablo, para reemplazar la oración, se inventó los rezos mecánicos que se repiten rápidamente sin sentido, para que la gente ni siquiera entienda lo que está haciendo, sino que busque desahogarse a través de una terapia psicorreligiosa que no resuelve sus problemas. Pero el Hijo de Dios, cuando escucha las palabras que decía Cristo, el que venid a mí los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Ese es un llamado evangelístico, pero también es un llamado a los hijos de Dios que tienen problemas, para que vengan a los pies de Cristo. Y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si usted no tiene a Cristo y usted ya está entendiendo, ya percibió cuál es la diferencia entre una criatura de Dios y un hijo de Dios, entonces usted necesita entender y debe tener ya claro a esta altura que sin arrepentimiento usted no puede ser hijo de Dios. No es cuestión de ir a la iglesia, no es cuestión de estar matriculado en una iglesia, en una religión, no. Es cuestión de venir a los pies de Cristo, y lo leímos allá en Juan 1:12. Y vuelvo y se lo leo para que usted le quede claro que la palabra de Dios es contundente, y por esa palabra es que usted debe ceñir su vida por encima de la opinión de cualquier líder religioso, por más influyente y poderoso que éste sea. Nunca estará un líder religioso por encima de la palabra de Dios. Y Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Los hombres pasan, los imperios pasan, las religiones nacen y mueren, pero el que está en Cristo permanece para siempre. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les autoriza de ser hechos hijos de Dios. Y en el versículo 13 habla del nuevo nacimiento. Dice, los que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El nuevo nacimiento es uno de los milagros más grandes que hay debajo del sol. Por eso se predica el evangelio. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Sea sensible a la palabra. Y esta mañana, en este momento, Dios le está hablando a usted para que entienda que una cosa es ser una persona religiosa, una persona piadosa, pero que es una criatura de Dios, pero que no es hijo de Dios. El hijo de Dios no practica el pecado. El hijo de Dios no ama el mundo. El hijo de Dios ama a Dios, a su palabra, ama la obediencia y la santidad. La criatura de Dios que tiene religión dice que viva el ron, que vivan las mujeres, que viva la plata, huepaje, hay que disfrutar de la vida. Si usted hace eso, entonces usted no es hijo de Dios. Usted es una criatura de Dios, convencido de que Dios lo ama. Sí, Dios lo ama, y en su gracia común le puede haber bendecido tremendamente económicamente, o puede pasar por tribulaciones, pero de todas maneras, el día que usted muera, usted será juzgado por Dios. Y si muere sin Cristo, usted irá a la condenación eterna. Por eso es importante que usted entienda que es vital, es de vida o muerte eterna, que usted reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. Dios le ama. El que es de Dios se deja guiar del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, mire lo que dice en el versículo 14. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pero si a usted lo guía el odio, el orgullo, la venganza, a usted lo guía el gurú, a usted lo guía la brujería, a usted lo guía las doctrinas de la nueva era, a usted lo guía incluso hasta un líder religioso, pero no lo guía el Espíritu Santo de Dios, usted no es hijo de Dios. No lo digo yo, no es cuestión, mi opinión no vale nada. Yo le hablo lo que está en la palabra de Dios y se los pongo con claridad. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. ¿Quién lo guía a usted? No puede ser que el Espíritu de Dios lo guíe a usted a una cantina, cuando Él dice que los borrachos no entran en el reino de los cielos.
No puede ser que Dios lo guíe a usted a conseguir un amante, porque Dios no quiere que usted traicione a su pareja. No puede ser Dios el que guía a un padre, como está pasando en Bogotá, que de un solo golpe le hizo dar un ataque cardíaco a su hija de 14 años y prácticamente se supone, según las noticias, que ese golpe le produjo la muerte a su hija como efecto de un golpe. No puede ser que un hombre que salió en las noticias, supuestamente matasuegra, golpeador de mujeres, sea guiado por el Espíritu Santo. No, lo guía el espíritu de este mundo, el espíritu del diablo. Por eso usted necesita entender que cuando a usted le dan ganas de matar, que cuando a usted le dan ganas de robar, que cuando a usted le dan ganas de adulterar, de fornicar, de comprarse 4 y 5 películas de pornografía, cuando a usted le dan ganas de echar el naipe y hacerse una limpia y de rociarse y ir a pagar a un brujo para que le adivine la suerte, a usted lo está guiando el espíritu de este mundo, y el espíritu de este mundo se llama el espíritu del diablo, el espíritu de la mentira, del engaño, que se llama Satanás. Por eso yo le invito a usted que escoja a quién servís, o a Dios, o al príncipe de este mundo, que es Satanás, que te guiará. Hay 2 caminos en la vida, y 2 espíritus que guían al hombre: el espíritu del mundo y del pecado y la inmundicia, el espíritu del diablo, o el Espíritu Santo, que lo guía a la santidad, a la obediencia, a la fidelidad y a la gloria de Dios. Mientras el espíritu del mundo, el espíritu del diablo, lo lleva al infierno. Escogeos hoy a quién servís. Y termino diciéndole: ¿de verdad usted cree que sin Cristo es un hijo de Dios? Este programa lo consigue usted en las redes sociales: Facebook, Edgardo Hernández; Twitter, @Ros de Agua Viva; YouTube, Edgardo Hernández. Llámeme y podemos tener una charla más amena, con más tiempo, y hablamos sobre la diferencia entre ser hijo de Dios y una criatura. Mi consejo y mi llamado como pastor y predicador: le ruego por el amor de Cristo, venga a los pies de Cristo y sea un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. Que la gracia de mi Señor toque su vida y abra su entendimiento, y usted pueda recibir hoy a Cristo como Señor y Salvador. Llámeme, quiero ayudarlo. Permítame conocerlo. 317-382-0088. Dios le guarde, Dios le bendiga, que esté muy bien.